Buenos días, hermanos, ya estamos en capítulo 6 de Marcos, así que haciendo un poquito de recuento del capítulo de ayer, el capítulo 5, vimos a Jesús recibiendo a Jairo y a la mujer del flujo de sangre, ambos con un potencial de fe sorprendente, admirable en ellos. Jairo fue y buscó a Jesús y sabía que solamente en Jesús podía encontrar sanidad para su hija. Por el otro caso, el caso de la mujer del flujo de sangre, vimos que ella había gastado todo, ya no tenía esperanza médicamente. Sin embargo, ella puso su confianza en la persona de Jesús y secretamente, por así decirlo, ella va y busca a Jesús. Jesús le sana y ahora Jesús hace pública la fe de esta mujer. Pero vamos a encontrar ahora en el capítulo 6 un contraste. Jesús regresa de allá del lugar donde andaban, de donde sanó a la hija de Jairo y a esta mujer, y regresa a su ciudad, a Nazaret. Algo que contrasta el capítulo anterior, porque vamos a iniciar con algo sorprendente aquí también, cómo ellos, qué creían acerca de Jesús en el tiempo de Jesús en Nazaret. Vamos pues al capítulo 6, dice: salió Jesús de allí, vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Jesús no solamente se limitó alrededor de su tierra. Vimos ya a Galilea, Capernaum, a Betania, hacer el Señor tener este tipo de giras en su ministerio, sino que también regresaría a su tierra para darse a conocer. Y aquí es también una de las preguntas que uno se puede hacer en el capítulo. Las personas conocían a Jesús, era la ciudad donde Jesús creció. Posiblemente habían personas ahí que habían crecido junto con Jesús, otros por su parte también a lo mejor eran adultos cuando Jesús aún era un niño. Entonces estas personas conocen a Jesús aquí, la vida de Jesús, y vamos a mirar cuál es la actitud de ellos hacia Jesús. Dice el versículo 2: y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndolo se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría a esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Por lo menos aquí vemos dos preguntas. Y vemos aquí que Jesús enseñaba en el día de reposo. Era el día que se acostumbraba, hermanos, a enseñar en las sinagogas. Así que pues no existía para ellos reunirse el día domingo. Y este no es un dogma que nosotros queremos imponer acerca del día domingo. No quiero tocar ese tema. Un poco del por qué los cristianos nos reunimos el día domingo. Es para recordar el día glorioso en que Jesús se levanta en el día domingo de la tumba de entre los muertos. Y prácticamente vamos a mirar en el trayecto de nuestra lectura de la Biblia cómo los apóstoles se reunían el primer día de la semana, ¿verdad? Pero bueno, ese no es el tema. Jesús se reunía el día sábado para enseñar en las sinagogas, pero algo sorprendente que yo miro aquí es de que hay dos preguntas. Y dice ahí el versículo 2 que oyéndole se admiraban. Hermanos, este es algo sorprendente porque a unos de su tierra, los de su ciudad, se maravillaban de él, se admiraban, pero es una admiración negativa. No es como la que normalmente hacemos y nos sorprendemos de las cosas positivas que Jesús está haciendo en su ministerio. Ellos estaban admirando al Señor, pero revisemos estas preguntas. Hay 4 preguntas aquí en este pasaje, del 1 al 3. La primera pregunta es: ¿de dónde tiene estas cosas? Esta palabra es un desdén para Jesús. Es como, bueno, conocemos quién es, sabemos de dónde viene, es el hijo de fulano, el hijo de mengana, pero ¿cómo es que llegó a un lugar de conocer cosas que solamente los rabinos tienen? Y vimos a Jesús no pasar por ninguna de las escuelas rabínicas, más bien el conocimiento y la sabiduría de Jesús venía de lo alto. Y dice la pregunta número 2: ¿y qué sabiduría es esta que les dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Estas son preguntas, hermanos, no por admiración positiva, te decía, no porque estén admirados de lo que está enseñando y lo que está haciendo. Ellos están preguntando más o menos esto: nosotros conocemos su familia, sabemos de dónde viene, ¿acaso puede salir algo bueno de aquí de Nazaret? Es lo que están diciendo. Es un desdén al ministerio de Jesús, y durante el tiempo, hermanos, de Jesús, como en el tiempo de nosotros aún, el evangelio de Jesús es menospreciado.
Vayamos al versículo 3 y existen otras dos preguntas. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Esta pregunta, hermanos, es bastante interesante porque lo están reconociendo como el carpintero o el hijo del carpintero, ¿verdad? De José. Pero, hermano, esta pregunta está cargada de doble ánimo. El primer ánimo es de que se corrió la voz de que María había sido infiel a Jesús y por lo tanto a Jesús se le acusó también hijo de fornicación. Más adelante lo vamos a estar mirando. Y esta es una agresión hacia la persona de Jesús con estas preguntas. Además de eso, presentarlo como el hijo de María era algo insignificante. Las mujeres en aquel entonces no tenían una importancia ante la sociedad. Así que cuando una persona era presentado ante la sociedad, siempre se le mencionaba, como cuando Jesús dice de Pedro, hijo de Jonás, o cuando mira a Jesús a Andrés y a Simón, hijo de Alfeo o de Zebedeo, o los hijos de tal. Siempre es el hombre dando el inicio para entrar a introducirse a una familia. Y aquí vemos a Jesús que lo introducen con el nombre de María. No es en nuestro contexto actual. Esto no es malo, ¿verdad? Esto es algo favorable, por así decirlo, para una mujer, pero en el contexto, en el tiempo de Jesús, vemos que esto no era así. Las mujeres eran muy marginadas, no tenían mucha credibilidad, así que esta es una pregunta con desdén hacia Jesús. Miramos también que la pregunta implica que Jesús no solamente fue el único, y esto aquí también podemos confirmar de que María, después de el nacimiento de Jesús, siguió teniendo más hermanos. Nos menciona a José, a Jacobo y a Judas y a Simón. Además de eso, la siguiente pregunta que viene: ¿no están aquí con nosotros sus hermanas? O sea, es lo que te decía, para ellos no es importante poner el nombre de las hermanas de Jesús, sino que es importante aquí resaltar los nombres de los hombres. Pero esto te decía de que aunque muchas veces un grupo religioso cree en la total virginidad después del nacimiento de Jesús de María, pues vemos que no es así, ¿verdad? Ella siguió teniendo hijos y siguió teniendo Jesús más medios hermanos, al grado de que aún sus propios hermanos no creían en el ministerio de Jesús hasta después de su muerte. Así que vayamos, si usted tiene más conocimiento, algo que agregar aquí, hágalo saber, hermanos, ahí en la caja de comentarios. Dice el versículo 4: mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. En otras palabras, me van a reconocer en otros lados, en otras ciudades, van a mirar mi ministerio, van a ver lo que estoy haciendo, y me van a honrar. Pero es muy difícil que un profeta sea profeta en su propia tierra, ni entre sus parientes, ni entre sus hermanos, ni entre su casa. Jesús sabía que iban a ser rechazados. Hay un problema aquí muy interesante y lo quería contrastar con el final del capítulo 5 anterior, porque fíjate que dice el versículo 5: y no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Que acaso a Jesús le faltó poder para hacer milagros? Y esto es un rotundo no, ¿verdad? Vemos a Jesús actuar en el capítulo anterior de una manera sorprendente. Vemos a Jairo postrándose ante el maestro, rogándole a que fuera a sanar a su hija. Vemos a una mujer que dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, este mal se iría de mí. Y aquella gente creía, pero sí se vuelve un obstáculo para las personas cuando voluntariamente rechazan el creer en Cristo Jesús. Aún muchas veces los cristianos nos sentimos incrédulos ante quién es Jesús. Lo vimos en uno de sus apóstoles, lo vimos en Tomás. Tener esta incredulidad no fue hasta después que Jesús se presenta a Tomás que él cae rendido, le adora y le pide perdón al Señor. Así que un mensaje muy importante para el cristiano: debemos de continuar creyendo en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así estemos pasando por cosas buenas, como también estemos pasando por cosas malas, en enfermedad y en el gozo. También tenemos que recordar que Jesús es el Señor, que Jesús es quien provee las cosas. Sigamos adelante, hermanos. Te decía que tenemos un capítulo muy largo el día de hoy,
pero vamos a tratar de ir lo más rápido posible. A veces inviertes ahí mirándome 30, 40 minutos y te agradezco. Y gracias por los comentarios que he estado recibiendo de los videos, por aquellos que están orando, por aquellos que me han estado dando su apoyo aquí en casa, mi familia, mis hijos, mi esposa también, ayudándome ahí a organizar con estos temas que nos han tocado. Vayamos pues al versículo 7 en adelante y vamos a mirar una de las misiones más importantes. Dice el versículo 7: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. El 8: y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Hasta ahí nada más. Venía la prueba de fuego para los discípulos. Ellos van a hacer exactamente lo que Jesús ha hecho durante su ministerio. Ellos están ya mirando a Jesús hacerlo. Ahora viene la práctica para ellos. En teoría, pues estaban teniendo la teoría necesaria, estaban teniendo la teología necesaria, pero ahora les faltaba poner en práctica. Y Jesús mismo se sometió al Padre, diciendo que Él era, así como el Padre lo había enviado, así también Él enviaba delante de Él a sus discípulos, a sus seguidores. Pero era una forma de cómo Dios también iba a empezar a entrenarlos aquí, así como nosotros también deberíamos de entrenar y entrenar a otros para el ministerio de Dios. Pero interesante aquí lo que hace Jesús. Dice el 8: y les mandó que no llevasen nada para el camino. Hermanos, si ellos iban a predicar de un Dios que cuida de nosotros, que está proveyendo para nosotros, entonces si ellos llevaban cosas, ¿cuál era el mensaje que darían a los que iban a escucharlo? Iban a depender totalmente de las palabras de Jesús, de lo que Jesús le dijo aquí. Además de eso, hermanos, miramos de que tenemos un Dios proveedor, tenemos un Dios que provee las cosas. A veces nosotros lo limitamos a Él, por así decirlo, que pensamos qué vamos a hacer si no tenemos tal cosa, y nos olvidamos que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestra fortaleza, que Él provee todas las cosas. Y aquí el Señor les está diciendo: confíen, vayan y confíen solamente en Dios. Además de eso, las cosas que a veces uno va cargando durante el ministerio, las cosas materiales, a veces impiden que nuestro ministerio o el ministerio de la predicación sea proclamado abiertamente al 100%, porque nos descuidamos en otros negocios. Así que esto es parte de lo que Jesús está enseñando aquí. Y interesante, porque solamente irían vestidos con un solo calzado y con una sola túnica, la que llevaban puesta. El versículo 10 dice: y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. El Señor está dando esta autoridad para que eso pase, y ellos van a ir respaldados por el poder de Dios, por el poder de Jesús. El versículo 11: y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Es interesante, hermanos, porque si en algún lugar, y recordemos que ellos van a pueblos judíos, no van a pueblos gentiles, si ellos van a algún lugar y no los aceptan, no les dan bienvenido, los corren o simplemente cierran su corazón al mensaje, la orden del Señor es aquí: salid y sacudid el polvo debajo de vuestros pies. En la cultura judía, hermanos, los judíos a veces evitaban pasar por ciertos pueblos gentiles, pero si se diera el caso que pasaran por algún pueblo gentil, ellos, saliendo de aquella ciudad, se sacudían el polvo del pueblo donde habían pasado, porque era una región gentil y no se podían ellos contaminar con personas gentiles. Pero también el mensaje es de que no me quiero llevar nada de este pueblo incrédulo, de este pueblo gentil que rechaza a Cristo. Pero lo interesante es que ellos van a predicar, van a enseñar, a mostrar el poder a pueblos judíos. Entonces, cuando Jesús les dice: vayan y sacúdanse el polvo si no lo reciben, ellos el mensaje que están diciendo: ustedes están viviendo como gentiles, alejados de Dios, sin esperanza. Ese es uno de los significados aquí para el versículo 11.
Además de eso, hermanos, dice que si no lo reciben, dice, de cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y aquí vamos a mirar tipos o grados de castigos, ¿verdad? Algunos por no obedecer al llamado, al mensaje del Señor, por endurecer el corazón, van a tener mayor tormento, por así decirlo, mayor castigo después del juicio de Dios. Versículo 12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y esto es importante porque su primer ministerio de ellos no es ir a sanar a nadie. Su ministerio de cada par de apóstoles que iban, o de cada par de discípulos que iban, era predicar el evangelio, el arrepentimiento de sus pecados. Y vayamos al 13, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esto es interesante, hermanos, porque el ministerio de la predicación de los apóstoles, de los discípulos, iba acompañado con señales que echaban fuera demonios, y además de eso ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Qué significa? Porque muchas veces sacamos de contexto estos textos, y a veces hay grupos religiosos que si no aplican el aceite para ciertas cosas, pues no funciona. El punto es de que muchas veces quitamos los ojos de Dios, de aquel que nos envía, y lo empezamos a poner en cosas externas como el aceite o otras cosas que actualmente se están mirando en algunos grupos religiosos llamados cristianos. Entonces vayamos al contexto aquí, el tratar con aceite. También el aceite simboliza la llenura del Espíritu Santo, la limpieza que hace el Espíritu Santo, lo áspero como el Señor lo pule con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es simbolizado muchas veces con aceite, pero aquí el sentido de usar el aceite es algo más relacionado a lo medicinal. En estos tiempos el aceite era utilizado para curar heridas, para ungir, para sobar, para ungüento. No era necesariamente que poseía un secreto mágico para sanar a los enfermos. En Santiago es el otro que nos da este tipo de referencia, que si alguno está enfermo, hagan llamar a los ancianos y que oren por ellos y que oren con ellos con aceite. También otro de los trasfondos de usar el aceite es de que también se usaba como un método de cómo poder hacer una higiene para el enfermo, ¿verdad? Esas son algunas de las aplicaciones que nosotros debemos de tener en cuenta. Gracias a Dios que pues nosotros no tenemos esta práctica. Oramos al Señor, sabemos que Él va a responder bajo su voluntad, con o sin aceite. Nosotros debemos de orar y de depender totalmente del Señor. De Él viene la sanidad, de Él viene la salvación. Así que no pongamos los ojos en lo externo, en las cosas externas, más bien lo pongamos en la persona de Cristo Jesús. Vayamos al versículo 14 y va a tocar un tema bastante importante. Ya en el capítulo 1 nos dijo allá Marcos de que el ministerio de Jesús comienza cuando Juan es encarcelado. Enseguida nos va a dar el detalle por qué sucede el encarcelamiento de Juan y por qué sucede también la muerte de Juan el Bautista. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Hermanos, Herodes, recordemos que hace algunos capítulos atrás acaba de decapitar a Juan el Bautista. Ya en Mateo lo leímos, y pues Marcos nos está dando una referencia también acerca de lo que sucedió, ¿verdad? Nos está contando Marcos lo que él registra de la muerte de Juan. Entonces ven el ministerio de Jesús ya empezando, su fama conocida ya por varias regiones, varios lugares, y saben que viene con poder y saben que viene haciendo cosas sorprendentes, y a la conclusión que llega Herodes es de que este es el Juan, aquel que decapité, este es el que se levantó de los muertos, y por eso actúan estos poderes en él. Regresó con más fuerza, por así decirlo. Pero otros decían es Elías, y otros decían es un profeta o alguno de los profetas. Alguien, hermanos, en este momento cuando Marco nos está narrando el ministerio de Jesús, vemos que a Jesús se le compara con Juan, con Elías, con alguno de los profetas, pero nadie de ellos tiene la razón. Jesús es el Hijo de Dios, aquel que ha mostrado su poder y su gloria,
aquel que ha mostrado compasión por los pecadores. Juan tenía un gran ministerio, pero el ministerio de Juan era preparar el camino a Jesús. Así que los profetas tuvieron grandes ministerios, pero el propósito de los profetas era también anunciar al Mesías anunciado desde tiempo atrás. El versículo 16, al oír esto Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Vemos la conciencia de Herodes no estar en paz, porque él supo que en el momento que decapitó a Juan el Bautista estaba haciendo algo malo. Y él ahora está llegando a la conclusión que Jesús es el Juan que él decapitó. Algunos comentaristas dicen que posiblemente por el parentesco entre Juan y Jesús, podía haber una apariencia similar física, que se parecían a lo mejor, y por eso Herodes llegó a la conclusión de que era también Juan el Bautista. Al versículo 17, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano, de Felipe, su hermano, pues lo había tomado por mujer. El mensaje de Juan, hermanos, fue directo a todos los niveles sociales, los pobres, a los de clase media, a los reyes y a los funcionarios. Interesante aquí porque Herodes también, aquí Marcos lo presenta como rey, pero Mateo nos los presenta como el tetrarca. Así que Marcos lo está comparando aquí como un rey, porque en esa región pensaban que era el rey, pero el emperador Augusto de ese tiempo le negó el título de rey y solamente lo dejó como tetrarca. Pero algunos de su región, de la región de Galilea, pues él es conocido como el rey Herodes. Pero vemos aquí también en el 17 que hay una mujer, Herodías. Esta mujer Herodías era mujer de Felipe, hermano de Herodes. Pero Herodes había tomado por mujer a Felipe. Y mira, había tomado por mujer a Herodías, la esposa de Felipe. Pero vemos el versículo 18, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Así que vemos ahí a Juan confrontando ahí en todos los niveles sociales el pecado. No solamente era para la clase baja, sino que aún en la clase alta también Juan estaba poniendo el dedo ahí sobre la llaga, y esto no le gustaba a Herodes ni a Herodías. Miremos en adelante en el 19 que dice: pero Herodías les echaba y deseaba matarle, pero no podía. Hermanos, siempre que quieren o sucede una muerte, muchas veces atribuimos la muerte, algunos se la atribuyen a Satanás, otros pues van con las personas, si fue por asesinato, otros dicen que simplemente fue la voluntad de Dios. Pero hermanos, debemos de saber algo en este tiempo de pandemias: nadie se muere si no es por la voluntad de Dios. No cae de un pelo de nuestra cabeza si Dios así no lo ha permitido. Entonces debemos de confiar, hermanos. La muerte de Juan no fue hasta cuando tuvo que ser. Dice el versículo 19 que Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Va a llegar el momento en que lo va a poder hacer, pero detrás de todo eso vemos el control soberano de Dios. Miremos el 20, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Aquí Herodes, hermanos, es como aquel hombre que le gusta escuchar de las cosas de Dios, es confrontado con la palabra, el Espíritu Santo de Dios redarguye en su corazón, pero él resiste al llamado de Dios. Sé que es santo, sé que es bueno, sé que es justo, pero yo no quiero y ni tengo ganas de tener nada con ese Dios que predican. Esta era la condición de Herodes. Entonces, pues le escuchaba, dice ahí, de buena gana, mas sin embargo no había ese arrepentimiento en su corazón. Muchos estamos así, muchos hay así, que me van a estar escuchando, y la condición de ellos es: creo en Dios, no soy malo, vivo una vida piadosa, pero créeme que si tú no reconoces tu pecado y no vienes a Jesús en arrepentimiento y fe, estás actuando como el rey Herodes. Aunque escuchas de buena gana, tu corazón está endurecido. Vayamos al versículo 21. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos
y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Esta fue una oportunidad, hermanos, para la mujer de Herodes, Herodías. Era el día de cumpleaños de Herodes. Vemos ahí sentados con él a sus príncipes, a las personas de su gabinete, a los más importantes. Y vemos ahora a la hija de Herodías. El mes pasado, cuando estuvimos en el libro de Mateo, preguntábamos qué edad tenía esta muchacha. Y fue una danza, hermanos, no fue una danza tan cómoda, fue una danza seducidora ahí, porque al grado de que Herodes cayó rendido ante la danza de esta muchacha. Entonces vemos ahí el versículo 22, dice: agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Entonces vemos que ya este hombre se casó con la esposa de su hermano. Ahora pues este baile sensual de su sobrina, que potencialmente podría ser su sobrina, le ha agradado. Entonces cuando hablamos de la edad de esta muchacha, nos imaginemos en nuestros jóvenes. ¿A qué edad estos jóvenes comienzan con alguna malicia en su corazón? ¿A qué edad esta muchacha podía tener cuando danzó tan provocativamente ante el rey Herodes? Tanto que dice aquí la Biblia en el versículo 22 que agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Fue tanto el gusto de esta danza de esta muchacha, que él le puso todo en charola. Pero miremos qué dice el versículo 23: y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Y esta era una forma simbólica de cómo él poder ofrecerle algo importante a esta joven, porque volvíamos al inicio y te decía que él no es un rey, es el tetrarca. El tetrarca es el cuarto gobernador de cierta región, donde también se encontraba Felipe, el hermano de Herodes, y también se encontraba Agripa, también el otro hermano de Herodes. 4 hermanos divididos ahí, todo lo que es el imperio romano, la ciudad, la tierra de Israel. Y él no puede regalar la mitad de su reino. Posiblemente era una manera de decir que él podía hacer o darle lo que ella quisiera pedirle. Saliendo, el 24, ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Aquí en este capítulo vemos a esta muchacha decir: ¿qué pediré? Una duda que ella tenía. Bueno, puedo pedir lo que yo sé, lo que yo quiera. Ella le estaba diciendo ahí, le pregunta a su madre: ¿qué pediré? En el capítulo paralelo de Mateo vemos que dice ahí: y su madre le instruyó. ¿Cómo estamos instruyendo ahí a nuestros hijos? ¿Lo estamos instruyendo para bien o para mal? ¿Qué pediré? Dice ella en este versículo 24. Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. ¿Te imaginas el asombro que esta muchacha pudo haber tenido al escuchar de su madre tal cosa? Y aquella mujer, Herodías, no tuvo ninguna remordimiento en pedir tan semejante cosa, ¿verdad?, a su hija. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y vemos hasta dónde la maldad puede llegar, hermanos. Herodías se sentía ofendida porque era confrontada con la palabra, y la reacción que muchas veces puede dar la palabra del Señor son dos: o te arrepientes y vienes a Jesús en arrepentimiento y fe y cambias tu manera de vivir, tu manera de pensar, o simplemente le causas daño a aquel que es enviado por Dios y te está diciendo que debes de cambiar. Herodías, su reacción instantánea fue de quererse deshacer de aquel que le había señalado su pecado. Pero eso no para ahí, porque el pecado no solamente puedes callar a aquel que te lleva el mensaje, pero la palabra de Dios continuará ahí redarguyendo para siempre en el corazón del pecador. Versículo 26 dice: y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla.
Así que ahora pues ya lo tiene acorralado ahí a Herodes. Y Herodes tiene que decidir dos cosas: o queda bien con Dios y salvar a un justo, a un santo, como él mismo decía, o quedar bien con sus principales, con sus príncipes, con sus tribunos y con su esposa, por así decirlo. Y no le quedó otra, tuvo que elegir, y él eligió. Dice: y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Así que pudo más el deseo de su mujer que el deseo de su propio corazón de Herodes. Él sabía que venía de Dios, él sabía que era un profeta, él sabía que era un justo, un santo, y aún así quiso quedar bien con su esposa. Entonces vayamos al versículo 28. Y el guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Pues hasta aquí nos narra cómo fue la tragedia, el fin de Juan el Bautista. Y algo que estaba estudiando acerca de la historia de tanto de Herodes como Herodías, es que al final, para que Herodes pudiera quedarse con Herodías, tuvo que deshacerse de su esposa. Era una princesa de un país vecino. Así que el padre de esta princesa le hizo guerra a Herodes, derrotándolo. Y cuando vieron la derrota, su hermano Agripa, que también no se llevaban bien con Herodes, lo acusó de traición a Roma. Así que el emperador romano lo envió a una isla romana llamada Gaul. Ahí terminó sus días Herodes, terminó sus días también Herodías, y la historia menciona que al final de cuentas los dos se suicidaron. Así que vemos cómo terminan los que le sirven al pecado, los que son esclavos del pecado. Vayamos enseguida al versículo 30, hermanos. Ya llevamos 32 minutos y deseo, hermanos, terminar este capítulo. Está bastante interesante, podemos aprender mucho de aquí, y espero que en casita también ustedes estén escuchando, estén interesados en seguir escuchando estos capítulos. Gracias por escucharme, también hay personas que se están suscribiendo al canal, y te invito a que sigas ahí compartiendo para que todos aprendamos de una manera expositiva la palabra del Señor. Vayamos al versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Ahora aquí ellos están regresando a los capítulos 7 al 13. Recordemos que en ese capítulo, si regresamos al 7 y al 13, Jesús manda a sus discípulos de dos en dos, les da autoridad para echar fuera demonios, para predicar su palabra. Y ahora en el versículo 30, los discípulos se juntan con Jesús y le cuentan todo lo que había pasado y todo lo que habían enseñado ahí. La enseñanza es parte fundamental y la primordial fuente de salvación es la predicación. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. El Señor sabe, hermanos, de que también la predicación, el ministerio, es un trabajo arduo, como más adelante lo va a explicar el apóstol Pablo, y que también para los obreros de la viña del Señor se requiere descanso. Así que ahí el Señor dando este ejemplo, ¿verdad? Y no se nos dice, hermanos, por cierto, que sea un día de reposo. Simplemente nos dice que el Señor los invita a tomar un pequeño descanso. No era tanta la multitud, que dice el versículo 31, que no tenían tiempo ni aún para comer. Versículo 32, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Esto de retirarse solos, ¿verdad? Era para descansar, para meditar, para recobrar las fuerzas que el ministerio también implica ahí, gasto físico, gasto espiritual. Y el Señor pues les está enseñando esta manera de cómo ellos pueden descansar. Dice el versículo 33, pero muchos los vieron y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. ¿Te imaginas a estas ciudades, a estos hombres, a estas personas, estar nada más al acecho? ¿Para dónde van? ¿Qué hacen? ¿Con quién van? ¿Hacia dónde se dirigen? Tanto que ellos vieron que la barca partió de ahí de donde estaban, y enseguida, cuando llegan al otro extremo donde iban a descansar, ya la gente está allá.
Pero mira que dice el 34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Ahora, cuando Jesús baja de la barca, lo primero que vio Jesús, vio una gran multitud. Enseguida más o menos nos va a dar un cálculo cuántos estaban ahí. Pero mira, los discípulos me imagino que cansados, los discípulos me imagino que unos dormidos, entre dormidos y despiertos, pero Jesús dice, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. No desaprovechó aquí el tiempo el Señor, nuestro Señor Jesús, y comenzó otra vez a enseñarle muchas cosas. ¿Cómo mira un verdadero pastor a la oveja? Más si se trata de ovejas que no tienen pastor, errantes, presas fáciles, no tienen que comer. El Señor las vio como ese pastor que ve a una oveja que no tienen pastor, errantes, errabundas. El Señor tuvo compasión de ellas, y la Biblia nos dice que Jesús es el buen pastor, es el príncipe de los pastores. Vayamos ahí al versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Así que ahora les ha caído ya la tarde nuevamente, les ha caído la noche otra vez ahí a la multitud, a Jesús, a sus discípulos, y los discípulos a lo mejor están como muchas veces en las iglesias, ¿qué horas va a terminar el maestro? ¿Qué horas va a terminar Jesús de enseñar? Y empezaron a decirle, Señor, estamos en un lugar árido, un lugar desértico, ya es tarde, esta gente necesita ir a comer. El versículo 36 dice, despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. O sea, en pocas palabras, ellos ya no querían estar tratando con la multitud. En primer lugar, vemos que vayan a los campos, a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Pues si era una hora tarde, pues las tiendas que habían en las aldeas, los lugares donde ellos podían adquirir alimento, pues podrían estar cerradas. Además, la cantidad de personas, pues va a ser algo sorprendente, porque no alcanzaría en una sola aldea alimentar a todas estas personas. Respondiendo él les dijo, dale vosotros de comer. Ellos dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y esta es una reacción que nos pudiera causar risa aún a nosotros. ¿Qué hubieras dicho si tú hubieras estado presente, hubieras sido uno de los discípulos y te hubiera dicho, denle de comer? Pues ahí están ustedes. Pues ya conociendo las escrituras, pues yo hubiera dicho, bueno, estamos con el maestro, con el dador de vidas, estamos con Cristo Jesús, con el que ha alimentado a miles de personas. Pues aquí está mi respuesta. Pero en aquel momento los discípulos no contaban con la Biblia terminada, aún están en entrenamiento, aún Jesús va a hacer ese contraste, porque ellos vienen alegres a Jesús en el versículo 30 diciéndole todas las cosas que han hecho, todas las cosas que han pasado, y ahora aquí Jesús les prueba su fe. Y 200 denarios, hermanos, 200 denarios era lo que un jornalero, si le gustaba ahorrar, era lo que podía ahorrar en un año. Así que no era mucho dinero, 200 denarios. Dice el versículo 37, respondiéndole él les dijo, dale vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Jesús, ¿lo dices en serio? ¿Estás bromeando? Él les dijo, el versículo 38, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo, y haz saberlo. Dijeron 5 y 2 peces. Hermanos, es importante que nosotros miremos aquí algo. Que cuando nosotros pidamos a Dios, pidamos sabiamente, pidamos al Señor, confiemos en Él sabiamente. El Señor quiere que trabajemos con lo que ya Dios nos ha dado, con lo que tenemos ahí. Eran 5 panes y 2 peces, no eran lo suficientemente para alimentar a una cantidad de personas, como enseguida lo vamos a mirar. Pero el Señor quiere que hagamos eso, que trabajemos con lo que ya tenemos. Él milagrosamente pudo haber dicho, vamos a comer porque yo tengo la capacidad de hacer las cosas de la nada. Mas sin embargo, Él muestra estas dos cosas, pan y pescado, y de ahí va a ser algo sorprendente y maravilloso, algo extravagante,
por así decirlo. Vayamos al versículo 39. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de cientos en cientos y de 50 en 50. Ahora, una de las cosas que tenemos que reconocer también, hermanos, es de que cuando estamos bajo la autoridad de Jesús, tenemos que hacerlo todo en orden. Y aquí Jesús nos da un ejemplo perfecto. Les manda a los grupos que se recuesten, así como las ovejas buscan el pasto verde, así como leemos en el Salmo 23, Él es el buen pastor que nos pastorea por áreas verdes, en pastos delicados, en pastos blandos. Y dice allí también el versículo 40, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. A Jesús le gusta tener un orden, que tengamos esa reverencia ante su presencia. Aquellas personas aún no le han pedido de comer al Señor. El Señor sabe que ellos tienen hambre. Los discípulos están esperando qué Jesús va a hacer ahora. ¿En qué problema se ha metido Jesús? Me imagino que pasaría la mente de ellos. Ellos han visto cómo Jesús sana al leproso, cómo sana a los endemoniados, cómo sanó a aquella mujer del flujo de sangre. Han sido testigos que Jesús ha levantado a la hija de Jairo. Y ahora un problema más, según ellos, para Jesús. ¿Cómo va a ser para alimentar a toda esta gente? Dice el versículo 41, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Quiero que vayamos parte por parte, hermanos. ¿Cómo le damos gracias a Dios cuando comemos? ¿Antes o después? ¿Le importa a Dios este orden, si lo hacemos después o antes? O de plano, muchas veces ni lo hacemos. Pero miremos qué Jesús hace aquí. Jesús no ora, si te das cuenta en el texto, para que las cosas se multipliquen. Miremos con detalle el versículo 41. Tomó los panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo y bendijo, dice ahí. Así que primeramente bendijo, de donde viene toda providencia, de donde viene todo lo que necesitamos, donde se cubren todas nuestras necesidades. Bendijo a Dios por ser el proveedor de todas las cosas, sobre todo de los alimentos. Y a partir de ahí partió los panes. Yo no sé cómo el Señor lo hizo, pero la Biblia dice que lo hizo y nosotros tenemos que creer que lo hizo, así como Él sigue obrando en nuestra vida. No sabemos cómo, pero Él lo sigue haciendo. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Hermanos, 5 peces y 5 panes y 2 peces. Podría ser el alimento, si comen así como yo como, podría ser el alimento nada más para una sola persona. Pero vemos a Jesús aquí repartir. Vamos a mirar ahorita cuántas personas. Entonces tomó los 5 panes, el 42, y comieron todos y se saciaron. No solamente comieron, se saciaron. Versículo 43, y recogieron de los pedazos 12 cestas, y de todo lo que sobró de los peces. Y ahí la palabra cesta es la misma palabra que se utiliza aquella cesta donde metieron al apóstol Pablo y lo bajaron por una pared para huir de los que lo perseguían. Estamos hablando de una cesta grande, de un canasto grande. Prácticamente sobró mucha comida. El Señor no desperdicia nada de lo que Él hace. Así quiere que nosotros también no desperdiciemos de lo mucho que Él nos da, o de lo poco que Él nos da, lo hagamos rendir, seamos buenos administradores. Y además de eso dice, y los que comieron eran 5,000 hombres. Y otra vez te pongo en contexto, la cultura de ese entonces es de que las mujeres no eran tomadas en cuenta. Ahora, pongamos de que cada hombre fue acompañado de su esposa, y le pongamos que cada familia por lo menos tenía un hijo. Así que la cantidad sigue aumentando ahí. Y pongamos de que si usted es de familia numerosa, y estas personas serán de familia numerosa, de 5, de 6, pues la cantidad sigue aumentando. Y no solamente eso, sobran 12 canastas y el Señor sigue proveyendo. Y es para nosotros también seguir confiando en Él, que dentro de la providencia de Dios, Él tiene amor y nos ve como aquellas ovejas que no tienen pastor, y Él sigue proveyendo aún para el injusto y aún para aquellos que hemos sido llamados justos
por su obra redentora en la cruz. Versículo 45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Algo interesante y algo que podemos aquí notar, yo no sé si el Señor despedía como nosotros nos despedimos en la iglesia, si a cada uno le daba la mano, pues imaginemos si eran 5,000 o 10,000 o 15,000 personas, o no sé cómo lo hacían, pero el Señor se queda ahí, los envía a ellos por delante hacia Bethsaida. Dice el versículo 46, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Uno de los ministerios que más grande podemos descartar aquí acerca de la vida ministerial de Jesús es de que Jesús no se limitaba a la oración. Si estamos pensando que porque Él es Dios y porque Él no tenía necesidad de pasar ese momento de oración con el Padre, hay que descartarlo. Jesús en todo momento de su ministerio siempre lo vamos a ver en lugares públicos, pero más en lugares solos, orar, tener esa comunión. Me imagino al Señor orar ahí por aquellas personas que se han ido, me imagino por aquellos incrédulos que aún en su tierra no le reconocieron como Jesús, pero vemos a Jesús ahí orar. Y al venir, dice el 47, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Así que vemos, ya les entró la noche, la gente ya ha sido despedida, él está orando en un monte, dice el versículo 46, pero el 48, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Así que ahora el Señor, desde lejos, el Señor que lo ve todo, se da cuenta de que ellos van hacia Bethsaida, pero ahora ven que el viento y las corrientes son contrarias. ¿Te imaginas? Aquellos hombres están remar y remar y remar y no avanzan, y el Señor los está viendo. Nunca pensemos que la vida del cristiano será fácil. La vida del cristiano tendrá este tipo de vientos, de tempestades, de olas contrarias, pero también recordemos que el Señor siempre ha prometido estar con nosotros. Así que Él nos está vigilando. Dice ahí que en la cuarta vigilia de la noche, esto es a las 3 de la mañana, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. El Señor los vio de lejos y Él va a su auxilio, Él va a su ayuda. Versículo 49, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Hermanos, no es nuevo hablar de fantasmas. En la Biblia vemos a personas que si ellos gritaron que Cristo era un fantasma, es porque en sus mentes también ellos habían creído en su cultura, como hasta el día de hoy, este tipo de eventos como los fantasmas. Entonces ellos lo que gritaron, viene un fantasma. Versículo 50, porque todos le veían y se turbaron, todos entraron en pánico, todos tuvieron miedo, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no le habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Increíble, hermanos, porque aún siendo discípulos, aún estaban dudando de Jesús, tenían esas preguntas que a lo mejor nosotros nos hubiéramos hecho también. ¿De dónde viene? ¿Quién es? ¿Por qué hace estas cosas? ¿Por qué camina sobre el agua? Pero dice ahí que ellos aún tenían endurecido el corazón. Nos cuidemos de endurecer nuestro corazón. Un dato importante que quisiera comentar ahí es de que el Evangelio de Marcos, muchos creen que ha sido el Evangelio de Pedro narrado por Marcos. Entonces, si fue esta la situación, Marcos omite ahí lo que Mateo nos dijo, que Pedro se atreve a caminar y da unos pasos. Y una de las cosas a las que puede uno llegar a la conclusión es de que si es Pedro quien le está dictando a Marcos el Evangelio, o una de dos, o Pedro no quiere que sea exaltado por su hazaña de haber dado unos pasitos en el mar y ir hacia Jesús, o más bien tuvo vergüenza de apuntarse ahí en el capítulo, porque al final de cuentas su fe no le ayudó y Jesús llega a su rescate. Otra de las cosas que pudiéramos añadir ahí, simplemente
nos está contando lo que verdaderamente es importante, destacar el ministerio y el poder de nuestro Señor Jesús. Vayamos a los 3 últimos versículos, hermanos, y ya con eso terminamos. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Hermanos, aquello era algo, hoy utilizamos nosotros la palabra viral, y en el tiempo de Jesús se hizo viral, ¿verdad? Por todas sus hazañas, sus milagros, sus prodigios. Por eso fue conocido Jesús. Raramente se nos dice que Jesús fue conocido por la palabra o las enseñanzas que de él salían, sino que miramos a personas que seguían porque buscaban un interés en Jesús. Querían ser sanados, algunos querían recobrar la vista, otros querían ser libres de espíritus inmundos. Pero miremos el versículo 55, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Fue tanta la fama de Jesús que los enfermos, los familiares de los enfermos salían ahí. Y otra vez importante, Jesús no está en contra de sanar a personas como las que estamos viendo actualmente, pero el mensaje principal es que Cristo viene a transformar vidas primeramente, antes que querernos dar una vida saludable. Al final de cuentas, estas personas que recibieron la sanidad de Jesús murieron, y si no reconocieron a Cristo como Jesús y Salvador, no sirvió de nada haber levantado a un paralítico si el paralítico sano y bueno se va derecho al infierno. Versículo 56, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Y esto es increíble, hermanos. Ya Jesús aquí se ha vuelto el centro de atención, pero como te decía hace ratito, no es porque su palabra ha impactado, porque ellos deberían de haber recibido el reino de Dios y su justicia, el mensaje de Juan el Bautista, el mensaje de Jesucristo. Ellos solamente, como muchos de nosotros hoy en día, solamente quieren buscar de Jesús lo que nos interesa. No miramos ahí decirle a la gente que le buscaba porque querían estar aprendiendo acerca del reino venidero de Cristo Jesús. Simplemente que salían a las calles. Además de ellos, hermanos, tenían que relacionar todo lo que está sucediendo en la persona de Jesús y tenían que relacionarlo con lo que ellos habían leído en las Escrituras, como aquel pasaje de Isaías que dice que hacía levantar a los cojos, que a los ciegos daba vista, que él venía a hacer libre a los cautivos. Ellos no lo entendieron, perdieron de vista a Jesús por completo. Así que seguimos conociendo los pasos del Maestro aquí en el libro de Marcos. Nos vemos el día de mañana en el capítulo 7. Dios te bendiga, hermanos, y gracias nuevamente. Gracias por compartir los videos, por comentarlos, por darme ánimos. Y gracias, hermanos, porque aunque usted no lo crea, estoy aprendiendo mucho. Y Dios habla en nuestra vida, en nuestro corazón. Gracias, bendiciones.